UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 2 de Se ha redactado un crimen. En este caso está conmigo Víctor Núñez para hablar de un tema de candente actualidad, como decís vosotros los periodistas. Sí, o ya lo que no soporto es rabiosa actualidad, eso ya es... Sí, eso lo queda... peor. Pero bueno, hemos decidido traer un tema de actualidad para analizarlo porque Víctor, desde el punto de vista periodístico, que es justo donde nos vamos a centrar y al final pues vamos a ver algunas precisiones desde el punto de vista de la criminología, del fenómeno que vamos a analizar, que es un fenómeno pues que consideramos bastante grave, aunque actualmente pues se está investigando y hay que tomarlo con esas precauciones, que es lo que hemos dicho muchas veces, pero sobre todo nos vamos a centrar en esa parte periodística, ¿no, Víctor? Sí, y además... por una vez, y sí que sirva de precedente, vamos a coger, yo creo que un buen ejemplo y desde el punto de vista, desde luego, de la técnica redaccional, pero también creo desde el punto de vista ético y deontológico, creo que estamos ante una gran pieza, ante un acontecimiento efectivamente de una gran actualidad, porque aunque el crimen se produjo hace unos meses, la resolución un poco o la detención de los policías pues ha sido esta misma semana. Entonces hemos elegido una pieza del País que la verdad que ha hecho un seguimiento bastante amplio del asunto del crimen o del homicidio de Cartagena, que bueno, si quiere ver que lo describe un poco o cuenta los detalles más importantes de... Sí, es un homicidio, no es un asesinato. En este caso, efectivamente, lo primero que podemos hablar desde la criminología y todo lo que nos ha llegado a través de la prensa, que ese es el problema que tenemos, que toda la información que nos llega pues es algo que se está investigando actualmente. Me imagino que hay secreto de sumario y por lo tanto pues no tenemos todos los detalles, pero lo que sí tenemos es que apareció un cuerpo en una playa de Cartagena, en Cala Cortina, y parece ser que ese cuerpo pues presentaba signos de haber sido un homicidio. No que se había ahogado, sino que presentaba pues una serie de lesiones, como nos dice el periodista en la noticia, una serie de lesiones que indicaban que había sido un homicidio y después lo habían tirado al mar. Siguiendo la noticia, pues nos dicen que todo se empezó a investigar a raíz de una intervención policial que hubo en Cartagena, en la que esta persona que apareció muerta pues avisó 2 veces al Cuerpo Nacional de Policía, acudieron allí unas dotaciones y después no se supo nada más. Se empezó a investigar por parte de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía y esa investigación pues ha acabado en la detención de 6 agentes de la policía acusados de este homicidio, y parece ser pues que detrás de todo este hecho pues están bastante bien ubicados en la zona en la que al final apareció el cuerpo, por lo que nos dice el periodista, y nos parece indicar pues que este homicidio se produjo a manos de efectivos policiales, y ahí es donde está la gravedad del caso, en el que las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en teoría están para proteger a todos, que una función primordial y fundamental es precisamente esa protección de la convivencia, la protección de la seguridad ciudadana, pues que acabe así es lo que vamos a debatir más en profundidad en la segunda parte desde el punto de vista de la criminología. Pero para situarnos, es eso, parece ser un homicidio a manos de unos policías. Pues estos son los elementos luctuosos, y hemos elegido esta pieza, que es del 12 del 10, es decir, muy reciente, y la hemos elegido también como paradigma del género o por excelencia en la información sobre sucesos, que es la crónica de sucesos. Creemos que es considero que es una crónica muy bien construida, muy completa. ¿Por qué? Porque, y además al más puro estilo clásico, ¿no? Encontramos en la llave del titular, pues un titular muy informativo, no es sensacionalista, o sea, está dando un elemento clave para ubicar lo que ha ocurrido. Y luego, tanto en el subtítulo como en la entradilla, encontramos por las clásicas 5 W clásicas del periodismo. Entonces, nos está resolviendo el qué, que es el crimen, el cuándo, que ha sido, además lo describe con una gran prolijidad en lo cronológico. Las detenciones se han producido esta semana, nos dice también el dónde, la cala,
y la cala donde se ha producido, y bueno, Cartagena, ¿no?, que es la ciudad que todos conocemos, el quién, pues presuntamente esos 6 policías, y casi también un poco el por qué. Aunque quizá eso sea lo que más abierto ha quedado, ¿no? Quizá eso a lo mejor lo puede comentar un poco más a ver, porque siempre los porqués no son tan no son tan sencillos, y más en este proceso y tan inicial, ¿no? Y ese es el meollo de la cuestión que tenemos en este caso, es decir, por qué al final pues todo desemboca en este sentido, para lo que, vuelvo a repetir, no tenemos muchos datos porque es algo que es muy reciente, y ese es el problema, es un problema al que os enfrentáis los periodistas, y es que tenéis que dar información muchas veces con escasa documentación previa y escasos datos, y ese es uno de los problemas para tratar de determinar ese porqué. Al final hemos preparado una pequeña parte para ver desde el punto de vista de la criminología en qué consiste la corrupción policial, porque considero que en este caso pues no, aunque al final se demuestre que ha sido así, como se indica en la lectura todos los indicios, de esta, ¿no?, crónica, claro, aunque eso hay que determinarlo en un juicio, y para eso pues se realizan una serie de pruebas, y el abogado de la defensa pues ahora mismo está determinando precisamente lo último que ha salido, que quieren reconstruir el crimen porque él dice que sus clientes, que sus defendidos pues no han tenido tiempo de cometerlo, aunque sí estuvieran por allí y tal. Eso es lo último que ha salido, pero bueno, bajo esas premisas sí podemos aportar desde la criminología algo para considerar que en este caso pues no es una red de corrupción policial, ni mucho menos, y que podemos estar más ante un crimen que sea más oportunista, más situacional, incluso imprudente, algo que se ha producido sin que los actores que están involucrados en ello lo quieran, y todo eso, la relación que tiene o cómo puede perjudicar, que ahí sí es donde entra la criminología a analizarlo, las relaciones entre la policía y la comunidad, porque luego ha habido varios disturbios relacionados dentro del barrio, que son las 600 viviendas en Cartagena, que es una zona también pues complicada, con mucha marginalidad y demás, pues también cómo se ha producido ese daño de la imagen policial, porque salían también unas declaraciones de vecinos en que decían, hombre, pues yo ahora confío menos en la policía, si realmente se demuestra que esto es así, y eso es lo que podemos extraer un poco desde la criminología. Muy bien, pues desde el análisis periodístico consideramos que aquí existen elementos pues muy positivos, y que hacen de esta pieza pues un ejemplo de este género, ¿no?, que, como ya hemos hablado también en otros capítulos anteriores, pues también es bueno, pues un clásico, ¿no?, en el periodismo español. Encontramos elementos informativos pues muy positivos, porque tanto en el uso del lenguaje no encontramos exceso de adjetivos, que cuando se empieza a adjetivar mucho, entonces entramos ya a prejuzgar cosas, a calificarlas, sino que es una crónica que se basa mucho en todo lo que ha ido aconteciendo, y donde además podemos encontrar pues elementos también que son recursos que son lícitos también en el periodismo, casi de suspense, ¿no? Parece va poco a poco contando lo que ha ido pasando, pero se guarda elementos para alcanzar un clímax al final, donde bueno, pues se concluye casi ese porqué, aunque esté un poco abierto. También hay otro elemento en la anterior diapositiva, que también lo hace una crónica especialmente interesante. Encontramos el uso de la infografía, muy habitual en el periodismo digital, además una muy buena infografía, donde hay elementos de información, donde hay elementos visuales, donde se ubica exactamente lo que ocurrió, las zonas que estaban implicadas, y también en la sucesión cronológica. También encontramos hiperenlaces con noticias que han ido anteriores y que han ido contextualizando, y que van a servir para ampliar todo tipo de información de lo que ha ocurrido en esta noticia. Y bueno, pues encontramos también, yo creo que prudencia, porque en todo caso hay no se dicen nombres, porque se utilizan las siglas, ¿no? Se protege esa imagen se protege tanto a las víctimas como a los supuestos también presuntos delincuentes. Por eso creo que es una crónica que tiene muchas cosas positivas, aunque también podemos encontrar, como no, lo que te iba a decir, pero también tiene algún elemento negativo, ¿no? Tiene algún elemento que
que lo hemos visto también en el primer capítulo cuando hablábamos de los aspectos positivos que tiene el periodismo de sucesos. Al final es muy difícil, ante un crimen además que tiene ese impacto tan importante, precisamente por eso, porque la gente espera que la policía esté para proteger, no para, en fin, tener una resolución tan dramática o tan trágica como esta, ¿no? Entonces, al final siempre es difícil abstraerse ante un caso tan llamativo de la utilización de un lenguaje que en todo caso vemos que es bastante comedido, bastante objetivo, pero al final el periodista tiene que sacar un poco ahí la parte más visceral y utiliza pues que la palabra o la expresión película de terror para describir la escena, y vemos ese exceso de detallismo que a veces yo creo que en muchos casos se puede ahorrar al lector la truculencia, ¿no? Se utiliza, pues bueno, pues que ha habido en fin, pues, lesiones oculares que le han reventado un ojo, que, en fin, al final hay estos elementos, por ponerle un pero a una crónica que creo, insisto, que está muy bien construida, pero en ese párrafo que está al final, pues digamos que la parte un poco más narrativa y más literaria, pues también tiene que estar ahí. No sé si tiene que estar, pero es difícil ante un caso tan dramático no meter este tipo de valoraciones. Bien, y ahora viene la parte en la que nos vamos al otro lado y vemos a ver todo esto cómo afecta a esta función policial o cómo puede afectar al desarrollo de estas tareas policiales con la salida de esta noticia. En primer lugar, cualquiera que pueda ver la noticia pues estará pensando, lo primero que impacta al lector es precisamente que podemos estar ante un caso de corrupción policial, y de hecho en otros medios pues incluso hablan de corrupción policial. Yo creo que en este caso no estamos ante un hecho de estas características, sino que en otros casos en los que pues se ha desarticulado una trama de tráfico de drogas en los que había implicados policías, ahí sí podemos hablar, porque tenemos ese elemento de organización y ese elemento en el que existe pues esa delincuencia organizada. En este caso parece ser que, por la información que tenemos, pues es un caso puntual en el que el principal problema, aparte de que son hechos muy graves, y si se llega a demostrar que efectivamente ha sido así, no solo va a afectar a la familia y al entorno de la persona que ha sufrido este homicidio, sino que también pues va a afectar a todas las relaciones de la policía con la ciudad de Cartagena, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, y es algo que desde el punto de vista de la comunicación sobre todo pues se debe cuidar. Tenemos el ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo, en el que pues eso, un homicidio a manos de la policía, todos los disturbios que ha desencadenado, y ahí se ha vuelto a reavivar el debate sobre, allí en Estados Unidos, sobre el perfil racial de la policía, si realmente existen esos problemas. Aquí en España, en los estudios que tenemos sobre corrupción, en primer lugar nos dicen que la mayor parte de la corrupción, los análisis que se realizan de sentencias y demás, pues nos dicen que la mayor parte de corrupción es una corrupción política, no funcionarial. Es decir, que en este caso pues está acorde con lo que sabemos en la mayor parte de los casos, y muy enfocado al tema inmobiliario y demás, es decir, no a las funciones policiales como puede ser en otros países en los que sí efectivamente esa función policial pues tiene mayores tintes de corrupción o incluso están pagados por el narco en muchos casos. Aquí no estamos hablando de eso, sino que lo que nos interesa precisamente es si estos hechos han sido así, cómo podemos mejorar la formación policial desde el punto de vista preventivo, la formación policial en derechos humanos, y sobre todo cómo podemos mejorar esta función policial a través de los estudios que podamos hacer en criminología. ¿De qué? Precisamente de cómo se realiza esa función policial, que eso no lo tenemos. Estamos debatiendo aquí en España mucho sobre el modelo policial, las relaciones con el sistema de justicia, pero no estamos debatiendo de cómo realizan los policías su trabajo, ni cuáles son las necesidades que tienen, y esto a lo mejor puede ser pues una llamada de atención en ese caso sobre qué estamos haciendo mal para que a través de este hecho y la cultura policial que hay alrededor... en un caso parecido al de nuestro capítulo primero con Ana Orantes, de que
este tipo de informaciones que pueden producir alarma social o un alarmismo, pero pueden provocar también una mejora en los procesos de selección, de formación de los cuerpos. De hecho, entre los mandos policiales y en el Ministerio de Interior, pues se debería dar una vuelta a todo este sistema y sobre todo hacer estos estudios de evaluación de cómo se realiza el trabajo policial y centrarnos más en ese modelo policial. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en algunos aspectos aquí en Madrid en ese sentido de cómo se realizan algunas cuestiones, pues por ejemplo la prevención a través de centros educativos, y analizamos concretamente la función policial, lo que se está haciendo, que eso no se hace. Y con eso pues vamos a tratar de dar solución a evitar que estos problemas surjan, porque una vez que surgen son gravísimos. Y bueno, Víctor, yo creo que nuestra idea es que sean más cortos los programas, porque hemos visto que la gente que está ahí detrás, pues 15-20 minutos está mucho, y con el primero nos pasamos. Claro, pero al final son temas de un gran impacto, de un gran interés social, y de ahí también un poco la pasión de tratarlo y de que se alargue siempre un poquito más de lo que habíamos previsto. Muchas gracias por estar ahí. Nos pueden encontrar a través de nuestros perfiles en Twitter y también en el grupo que hemos creado en Facebook. Ya tenemos unos cuantos, una página en Facebook. Para debatir y continuar. Y nada, os emplazamos a todos y a todas para el episodio número 3 de Se ha redactado un crimen, que intentaremos tenerlo en breve. Muchas gracias. Gracias.